Buenos días. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante como lo es la separación de mezclas. Una mezcla es la combinación de dos o más sustancias sin que sus propiedades químicas se vean afectadas. Existen varias formas de separar mezclas. Está el tamizado, que utiliza el tamaño de las partículas. Está la sublimación, que emplea las cualidades propias de algunos elementos. Está la centrífuga, que utiliza la fuerza centrífuga, como ya lo dice su nombre, para que por medio de la diferencia de densidad se puedan separar más fácil y más rápidamente. Sin embargo, el día de hoy hablaremos de decantación. La decantación es un proceso que también se basa en la diferencia de densidades, así como nos lo va a explicar nuestra compañera Cheryl. Adelante. La decantación es un método físico utilizado para separar mezclas. Las mezclas pueden ser sólido-líquido o dos líquidos, uno más denso que el otro, y por lo tanto ocupan la parte superior de la mezcla. Existen dos tipos de decantación. El primero consiste en la decantación sólido-líquido. Se utilizan cuando un componente sólido se deposita en un líquido. Un ejemplo de ello es el arroz y el aceite. El segundo tipo de decantación es líquido-líquido. Se separan los líquidos que no se pueden mezclar y tienen densidades diferentes. El líquido más denso se acumula en la parte inferior del sistema. Un ejemplo de ello es el petróleo y el agua. Metodología de uso en el laboratorio. Para realizar una decantación en el laboratorio necesitamos un embudo de decantación, un soporte universal y un vaso de precipitado. En el embudo de decantación vertimos los dos líquidos con diferentes densidades y esperamos unos minutos. Al paso del tiempo movemos la perilla y el líquido más denso saldrá para el vaso de precipitado. Metodología de uso en casa. Para realizar necesitamos una botella con un regulador de salida y una botella reciclada con abertura grande que esté cortada a la mitad. Para ello vertimos los dos líquidos con diferentes densidades en la botella con regulador de salida. El líquido más denso estará en la parte inferior y el líquido menos denso en la parte superior. Y esperamos unos minutos. Abrimos la apertura y saldrá el líquido más denso y así se podrá separar los dos líquidos. La decantación es un proceso de separación con gran aplicabilidad en la industria, como por ejemplo la elaboración de mantequilla, la extracción de petróleo y el tratamiento de aguas residuales. Incluso la podemos encontrar en la naturaleza, en la leche cuando aparece la nata. Para concluir, podemos decir que en la naturaleza existen muchas mezclas y sustancias con características muy propias. Es por ello que debemos saber identificar qué método usar si deseamos separarlas. La diferencia de densidades genera varios fenómenos. Uno de los más comunes, si se le puede llamar así, es la lluvia. La lluvia o el ciclo del agua, es una de las formas en las que se puede expresar la diferencia de densidades, debido a que el agua es mucho más densa que el aire, por ello cae en el momento en el que se condensa. Otro ejemplo también de la vida común es cuando vemos en una calle, cuando ha llovido y hay residuos de aceite, como el aceite flota por encima del agua, porque el aceite es mucho menos denso que el agua. Como ya nos explicó nuestra compañera Cheryl, la decantación utiliza algunos elementos, sin embargo se puede hacer de forma casera. A continuación, nuestra compañera María Paula nos va a hacer una pequeña demostración bastante casera de un proceso de decantación, utilizando 4 sustancias diferentes. La práctica de laboratorio a realizar tiene por nombre separación de líquidos de una torre de densidades por método de decantación. El objetivo principal es separar por medio de decantación una mezcla heterogénea. Los objetivos específicos son construir una torre de densidades con 4 líquidos diferentes, aplicar el método de decantación a una torre de densidades. Los materiales son una botella de plástico, en este caso de 300 mililitros, aceite de cocina, jabón, agua con colorante verde, alcohol con colorante rosado, un plato plástico para los derrames y vasos plásticos para contener los líquidos. Procedimiento. Se procede a realizar
agregar el aceite de cocina, los 4 líquidos diferentes en el siguiente orden. Primero, aceite de cocina. Segundo, agua con colorante verde. Se prosigue con el jabón líquido. Como podemos evidenciar, cada sustancia tiene una fase diferente, por lo tanto se puede asumir que es una mezcla heterogénea. Y por último, se agrega alcohol con colorante rosado. Como podemos ver, la sustancia menos densa, es decir, el alcohol, permanece en la parte superior de la botella, mientras que la sustancia más densa, es decir, el jabón líquido, permanece en la parte más baja de la botella. El agua se encuentra en una fase intermedia y el aceite se encuentra en una fase superior al agua e inferior al alcohol, puesto que su densidad es mayor a la del alcohol, pero inferior a la del agua. Después procedemos a sellar la botella. Esto es conocido como una torre de densidades. Posteriormente, tras la realización de una torre de densidades, es preciso realizar un agujero en la parte inferior de la botella para poder decantar. Para esto vamos a utilizar un cautín, elaborando un pequeño orificio en una de las partes de la botella para poder realizar la decantación. Como podemos observar, al destapar la botella, la presión dentro de esta cambia y permite que el líquido baje más rápidamente. El primer líquido que baja, como podemos observar, es el jabón, pues es el que se encuentra en la parte inferior de la botella y es el más denso de nuestra mezcla. Como podemos ver, el agua y el jabón están a punto, así que procede a caer el agua de nuestra mezcla heterogénea. Podemos evidenciar ahora cae el agua, se decanta y cambiamos de recipiente para el aceite. Puesto que la botella no es plana, quedan residuos de jabón, la sustancia más densa, dentro de la botella. Después de que todo el aceite fue decantado en este recipiente, procedemos a cerrar la botella para que el alcohol dentro nos salga, y por último procedemos a llenar el envase de alcohol. Ponemos el recipiente, abrimos la tapa de la botella y por la diferencia de presiones el alcohol empieza a ser decantado. Como podemos ver, todas las sustancias en ningún momento se mezclaron debido a la diferencia de sus densidades y fue posible decantarlas por medio de esta botella, teniendo en cuenta que una posible llave para este contenedor es su tapa al cambiar la presión dentro del contenedor, y así queda un envase de alcohol, un envase con jabón, con agua y con aceite, como al inicio del experimento. Muchas gracias. Así como todo experimento tiene su contraparte en la industria, las aplicaciones como son bien conocidas. De tal manera, nuestra compañera Sofía nos va a dar unos pequeños ejemplos. La decantación tiene múltiples aplicaciones, como lo son el tratamiento de las aguas sucias del sistema cloacal de las ciudades, que por lo general son más densas que las limpias, al estar llenas de materia orgánica y otras sustancias.
Estas se depositan en el fondo y son extraídas dejando las aguas más limpias para proceder a filtrarlas. Se usa en la obtención de aceites naturales para extraer los residuos sólidos de la trituración de las semillas y para separar las grasas del agua. En la fabricación de vinagres se separa el vinagre de los aceites más pesados a través de varias etapas de decantación con el objetivo de refinarlo. La decantación también tiene otros usos o aplicaciones como la refinación del petróleo, la extracción petrolera en plataformas marítimas, la recuperación de mercurio en la contaminación acuática y la separación de biodiesel y glicerina. Muchas gracias por haber visto este video y hasta la próxima.